Buenos días hermanos y hermanas, espero se encuentren bien. Vamos a continuar conociendo sobre las parábolas. En este video vamos a profundizar en la parábola que es conocida como la parábola de las 10 jóvenes. Y la vamos a sacar, como siempre, de la Biblia latinoamericana. Y la vamos a tomar del Evangelio de San Lucas, del capítulo 25 y versículo del 1 al 13. Y nos dice lo siguiente. Aquí está el Señor Jesucristo hablando y dice así: escuchen pues lo que pasará entonces en el reino de los cielos. 10 jóvenes salieron con sus lámparas para salir al encuentro del novio. 5 de ellas eran descuidadas y las otras 5 precavidas. Las descuidadas tomaron sus lámparas como estaban, sin llevar más aceite consigo. Las precavidas, en cambio, junto con las lámparas, llevaron sus botellas de aceite. Como el novio se demoraba en llegar, se adormecieron todas y al fin se quedaron dormidas. A medianoche se oyó un grito: «Viene el novio, salgan a su encuentro». Todas las jóvenes se despertaron y prepararon sus lámparas. Entonces las descuidadas dijeron a las precavidas: «Dennos un poco de su aceite, porque nuestras lámparas se están apagando». Las precavidas dijeron: «No habría bastante para ustedes y para nosotras. Vayan mejor a donde lo venden y compren para ustedes». Mientras fueron a comprar el aceite, llegó el novio. Las que estaban listas entraron con él a la fiesta de las bodas y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras jóvenes y llamaron: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: «En verdad se lo digo, no las conozco. Por tanto, estén despiertos, porque no saben el día ni la hora». Hermanos, esta es la palabra de Dios. Bueno, en la época de nuestro Señor Jesucristo, cuando habían bodas, generalmente en las bodas constaban de 3 etapas. La primera etapa era que se daba el encuentro de los padres, tanto del novio como los de las novias. Y era en ese encuentro cuando ellos se ponían de acuerdo de cuánto iba a ser la dote que ellos iban a dar por la novia, ¿verdad? Los papás del novio. Luego, la segunda etapa consistía en que el novio iba con unos amigos a la casa de la novia y prácticamente pues él la iba a recoger y se la llevaba para su casa, diríamos, para hacerla su mujer o hacerla su esposa. Y la tercera etapa era de que había una fiesta, había una celebración grande, y en esta fiesta pues generalmente duraba hasta una semana. Entonces, aquí nosotros vemos el por qué es de que estas 10 vírgenes o estas 10 jóvenes van al encuentro del novio, ¿verdad? Y tienen aquellas lámparas. Las lámparas que ellos aquí se habla no son como las lámparas que nosotros nos imaginamos en nuestros días, sino que prácticamente se estaba hablando como de una antorcha. Entonces, para poder entrar a las fiestas, y si las fiestas eran nocturnas porque duraban una semana, día y noche, entonces era obligación de que cada invitado llevaba su propia antorcha. Entonces, por lo tanto, era un requisito. Por lo tanto, toda persona que llegaba pues tenía que llevar su antorcha, y para poder quemar esa antorcha tenía también que llevar su propio aceite. Entonces, aquí nos dice de que estas 10 jóvenes van, ¿verdad?, al encuentro del novio. Y están esperando el novio, pero como se hace tarde, ellas prácticamente se duermen. Y de repente llega un grito que dicen: «Ahí viene el novio». Entonces, cuando eso sucede, las 5 que son precavidas, pues ellas han llevado su aceite y su antorcha. Por lo tanto, ellas entran a la casa
con el novio para poder celebrar la fiesta. Mientras que las otras 5 pues fueron descuidadas y ellas no llevaron tampoco, pues no llevaron aceite, simplemente llevaban la antorcha. Otra cosa que también vamos a mencionar para tener una mejor contexto de esta parábola es de que cuando aquí se dice de que eran unas jóvenes prudentes, ¿verdad? La palabra prudente prácticamente significa que es una persona que es inteligente, una persona que es responsable y sobre todo una persona que tiene una actividad mental. O sea que es una persona que planea, ¿verdad? Para un futuro. Y la persona insensato prácticamente pues nos está diciendo que es una persona que es necia, ¿verdad? Una persona que es cabeza dura y una persona que es irresponsable. Entonces, si nosotros trasladamos esta parábola a nuestro tiempo, lo que el Señor está diciendo aquí es que en nuestra iglesia pues hay y ya vemos personas que somos insensatos y personas que somos prudentes. Vemos personas que somos necios, que somos personas que somos cabeza dura, sabemos personas que somos irresponsables. Nosotros sabemos tal vez que estamos en el pecado, pero no nos tomamos aquel tiempo de arrepentirnos y poder llegar a donde el Señor. Otros aspectos que voy a mencionar de esta parábola es de que nos habla del novio. Nosotros sabemos de que el novio representa a Dios o representa a nuestro Señor Jesucristo. También allí nos menciona las lámparas. Dice que cada una de ellas tenía una lámpara. Y como sabemos, la lámpara es algo físico, ¿verdad? Es algo que simplemente se puede ver. Entonces, así como también pues habemos muchos de nosotros que nos llamamos cristianos, pero solamente lo somos de nombre, ¿verdad? Pero para poder hacer ese cristianismo es que nosotros necesitamos ese aceite, así como ese aceite que necesitaban esas lámparas para poder ser encendida. ¿Qué es lo que el aceite significa en la Biblia? Y sobre todo pues en esta parábola. El aceite representa el Espíritu Santo. Entonces, por eso es que cuando estas cinco vírgenes se duermen, ¿verdad? Y no llevan el aceite, se les está apagando. Le piden a las otras y las otras le dicen, bueno, si te damos, prácticamente no va a alcanzar para nosotros. Lo que quiere decir es que cada uno de nosotros tenemos una antorcha y tenemos un aceite que lo tenemos que estar llenando constantemente con el Espíritu Santo. Ahí también nos habla de unas vasijas, ¿verdad? Entonces esas vasijas que están allí, o unas botellas, dice en esta traducción, prácticamente pues esas botellas que nos dice acá es el corazón de nosotros, es el corazón de la iglesia. Y recordemos de que cuando hablamos de lo físico, hablamos de las lámparas, ¿verdad? No es eso lo que el Señor quiere realmente de nosotros, ¿verdad? No es llevar aquello y pretender y lucir que nosotros somos algo cuando realmente por dentro estamos totalmente vacíos. Recordemos el caso de Caín. ¿Qué pasó con Caín? Pues Caín, la ofrenda que él hizo fue una ofrenda totalmente vacía que no le agradó al Señor. Entonces lo mismo si lo ponemos en nuestro tiempo, muchas veces nosotros damos una ofrenda a la iglesia, damos una ofrenda para Dios, pero esa ofrenda va vacía. Esa ofrenda tiene que ir siempre llena de aquel aceite, tiene que ir llena del Espíritu Santo. Hermanos, espero que la explicación que hemos visto en este video, ¿verdad? De estas 10 vírgenes, nos sirva para nuestra vida cristiana y que estemos preparados porque así como estas 10 vírgenes o estas 10 jóvenes dicen que todas tenían una lámpara. Entonces, todos nosotros pues estamos llamados, pero solamente aquellos que nos preparemos mejor vamos a entrar a la casa a celebrar la fiesta con el novio.
recordemos también lo que pasó en la época de Noé, ¿verdad? Cuando dice que todos bebían, todos disfrutaban, todos hacían pues lo que querían. Era cuando la puerta del arca se cerró. ¿Y quien cerró esa puerta? Pues la cerró el Señor. Entonces Dios da un tiempo para que nosotros nos podamos arrepentir, y también Dios es el mismo que cierra la puerta. Y cuando nosotros, si no nos ponemos, diríamos las pilas, ¿verdad? Para llegar y aceptar el llamado del Señor antes de que esa puerta se cierre, pues nos va a pasar lo que le pasó a estas jóvenes, que cuando llegaron, después que regresaron a comprar aceite y tocaron la puerta, el Señor les dijo: no las conozco. Entonces, hermanos, antes de que a nosotros nos llegue este tiempo que el Señor nos diga: no los conozco, llenemos esa vasija, llenemos esas botellas de ese aceite que es el Espíritu Santo, para que así pues esa antorcha, esa luz, ¿verdad?, que es Cristo, pues nosotros siempre esté encendida. Queridos hermanos, muchas gracias por escuchar estos videos, muchas gracias nuevamente por acompañarme, muchas bendiciones, y si Dios permite, nos vemos en la próxima.